Hola a todos, hoy estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Conociendo Inversores y tengo la suerte de estar aquí hoy con Edgar Vicente de Enzo Ventures. Hola Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer tenerte con nosotros y la idea es un poco que la gente pueda conocer a través de este podcast pues lo que es Enzo Ventures, la evolución, cómo nació Enzo Ventures y luego también hacer hincapié en el nuevo fondo, ¿no? Que estáis ahora en pleno fundraising, entiendo, ese fondo de hasta 30 millones con gente conocida en el sector, pero bueno, todo esto te lo dejo a ti, ¿vale? Para que nos cuentes ahora de primera mano. Bueno, por contextualizar, como siempre, al final en Ansid trabajamos con más de 250 startups de toda España y una de las cosas fundamentales que siempre vemos o que siempre nos transmiten es que es importante estar al día de quién está invirtiendo, quiénes son los principales VCs que están pues, apostando por startups españolas y esta iniciativa de Conociendo Inversores surge precisamente por eso, ¿vale? Entonces, bueno, sin más rodeos, entramos a la entrevista, Edgar, y siempre me gusta empezar entendiendo quién está detrás. En este caso, que nos cuentes un poco quién es Edgar Vicente, de dónde vienes, cómo llegaste a este mundo Venture Capital. Sí, claro. Pues oye, primero de todo, gracias. Y contestando a tu pregunta, pues mira, Edgar Vicente al final es un chico de Barcelona, ¿no? De 28 años actualmente. Empecé relativamente joven en esto del sector tecnológico, ¿no? Y todo me viene de cuna. Mi familia ha sido, bueno, mi padre y mi madre también han sido emprendedores tecnológicos en el sector del software. Entonces yo desde bien pequeño pues he mamado literalmente lo que es un negocio de software, ¿no? Entonces a los 18 años, justo cuando empecé la carrera, pues ya me quise, digamos, adentrar dentro del mundo de las startups, ¿no? De las empresas tecnológicas. Y ya pues entré, pues de la puerta fría entré en Globo, empecé en Globo, ¿no? Como muchos sabréis, pues justo cuando empezaban en 2015, pues fui a sus oficinas, literalmente a puerta fría, y dije pues que quería empezar a trabajar con ellos, más que nada por aprender. Y allí fue donde empecé como repartidor. Me dijeron, adelante, y empecé como repartidor y estuve como unos meses de repartidor y ya rápidamente, a medida que iban ampliando equipo, pues entré en el departamento de operaciones de Globo, ¿no? Como Qué uno de los bueno. primeros empleados de la compañía. También tuve la suerte de invertir, ¿no? Porque dejaban la opción de invertir a empleados y por compromiso a la empresa pues puse literalmente todos mis ahorros ahí. Y, y nada, estuve 2 años en la compañía, aprendí muchísimo, me fui cuando éramos más de 1000 personas, ¿no? Pasamos de ser, digamos, un proyecto embrionario a ser una scale-up pues, con mucho recorrido en Europa. Y ya cuando salí, pues salí con confianza y monté mi propia compañía, ¿no? Mi propia compañía que se llamaba Diola, que pues pasamos por muchos altos y bajos, como es normal, ¿no? Al ser mi primer emprendimiento. Ahí ya lo fundé con Iván, que es mi actual socio en Enzo, que ambos nos conocimos en la universidad, ¿no? Yo estudié ADE en la Universidad de Barcelona los 2 primeros años y luego los 2 últimos años en Londres, en Regent's University. Y allí pues nos conocimos y ya, pues lo que digo, en segundo, tercero de carrera ya empezamos pues paralelamente a estudiar, pues a montar Diola, ¿no? Como digo, Diola pues empezó de una manera, ¿no? Y acabó de otra, ¿no? Levantamos poco dinero de Business Angels y por resumirlo, pues vendimos la compañía, el activo, ¿no? En febrero del 2020 a un grupo mexicano y allí ya pues es lo que nos dio paso a montar Enzo, ¿no? Por resumirlo brevemente y tampoco enrollarme mucho. Y es un poco la Mm. historia, ¿no? El génesis de Enzo. Resulta al final muy curioso porque al final muchos de los principales inversores a día de hoy que montan pues VCs, etcétera, incluso Business Angels que invierten por su cuenta, al final previamente han tenido esa etapa porque yo creo que la mejor forma yo creo que no hay máster, ¿no? que pague este tipo de cosas más que emprender, darte leches, ¿no? Por el camino, ir aprendiendo y al final yo creo que cuando tienes ese gen, como tú en este caso lo tienes, al final no perdona, ¿no? Tienes que seguir, y en este caso el mundo Venture Capital, y bueno, de startups tecnológicas, etcétera, creo que es bastante curioso y cuando te metes es difícil salirse, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena forma, ¿no? De resumir lo que es tu background hasta la llegada de Enzo, ¿no? Hasta la constitución de Enzo. Así que vamos a poner foco ahora sobre, bueno, cómo nace Enzo, entendiendo que lanzasteis un primer vehículo, ahora justo estáis en este segundo, abriendo este segundo vehículo. Por tanto, cuéntanos un poco cómo fue Enzo 1, qué se espera de Enzo 2 y vamos haciendo foco ahí.
Sí, claro, pues a ver, Enzo nace un poco, nosotros somos emprendedores y continuamos siendo emprendedores dentro del sector del Venture Capital. Hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué has pasado al lado oscuro, ¿no? De ser inversor? No, 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 yo soy emprendedor, pero en la industria del Venture Capital, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros montamos Enzo porque vimos una necesidad, geográficamente hablando en el sur de Europa, de montar la nueva generación de Venture Capital en etapa early stage, ¿no? Concretamente pre-seed, ¿no? Pre-seed, seed, donde había una oportunidad masiva, ¿no? De replicar praxis, ¿no? Y conceptos de fondo que se estaban estilando con muchísimo éxito en otras geografías, en otros mercados más maduros, como podría ser el norte de Europa, Londres, Alemania, Francia, ¿no? Que son ecosistemas más maduros. Pues ahí había habido casos de éxito como Seedcamp, como Local Globe, como, bueno, Cherry Ventures en Alemania, etcétera, que con este foco en etapa early stage, pre-seed, seed, y con un enfoque muy de lo que le llaman founder friendly, ¿no? Internacional, asumir mucho riesgo en cada deal, ¿no? Y cambiar un poco lo que aquí se estaba estirando en España, que habían algunos fondos de Venture Capital, pero con una mentalidad un poco quizá menos arriesgada, ¿no? Más conservadora, que al final no hacían Venture Capital del todo, pues con eso dijimos, oye, pues vamos a montar eso, vamos a hacer la nueva generación de Venture Capital aquí en el sur de Europa, replicando pues estos modelos de otros mercados y traerlo aquí, ¿no? Entonces, estos fueron nuestros referentes, entonces montamos Enzo con esa vocación. Montamos un primer fondo pequeñito para validar un poco la hipótesis con esta idea de invertir en el mejor talento al principio de todo. El primer fondo era de 10 millones, que la verdad que no fue fácil levantarlo porque al final pues, teníamos poco track record como Business Angel, hicimos algunas inversiones, pero bueno, tampoco tuvimos muchos grandes exits, aparte de la inversión en Globo. Entonces, bueno, era un poco evangelizar a los LPs con los que íbamos hablando de, bueno, que creyeran en nosotros, en el nuevo concepto, ¿no? En lo que queríamos traer aquí en el sur de Europa y lo que queríamos crear. Y al final pues levantamos este vehículo de 10 millones que empezó a invertir en 2023 aproximadamente, 2022-2023. Ahora ya estamos acabando el periodo de inversión de este primer vehículo y por lo tanto estamos ahora ya un poco empezando a trabajar en el segundo, ¿no? Primer vehículo es muy claro, ¿no? La tesis era pues eso, invertir de manera pues arriesgada, si quieres llamarlo así, súper al principio en equipos extraordinarios y con visión internacional desde el primer momento, ¿vale? O sea, sobre todo con esto que te digo de visión internacional, ¿no? Es muy importante para nosotros. Nos creemos que desde el sur de Europa o que el talento sureuropeo puede crear empresas globales, ¿no? No hace falta que las empresas donde Enzo invierta estén en el sur de Europa, ¿vale? La mayoría lo están. Sur de Europa, diferencio España, Italia, Portugal, Francia, sino que invertimos en talento que a lo mejor también esté creando compañías en otras geografías, pero con estas raíces sureuropeas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hemos invertido en muchos founders españoles, o en Alemania o en Correcto. Londres, ¿no? Entonces, esta es la tesis de Enzo, ¿no? Apoyar el talento sureuropeo a nivel global. Y la verdad que está yendo muy bien. Veremos a nivel cuantitativo, a nivel financiero, los números están saliendo, a pesar de que es muy pronto aún para sacar conclusiones en el fondo 1, pero ahí tenemos muy interesantes. Pero ya solo por el tipo de compañías que estamos invirtiendo ya se ve una gran diferencia, ¿no? Con lo que se estilaba anteriormente en el Venture Capital español. O sea, estamos invirtiendo en compañías quizá como Murphy, Orbio, Emblematic, ¿no? Que son estas nuevas generaciones de emprendedores, veinteañeros, treintañeros, que sin ningún tipo de complejo ya empiezan a pensar de manera global. En grande. Quieren Sí, comerse sí. el mundo. Ya no es, y con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero esto es un proceso natural del ecosistema que va madurando. No es la típica compañía que a lo mejor hace 10 años levantaba a valoración 1.200.000 euros y se vendía por 20 millones. ¿No? Yo creo que eso ya es historia en España y hemos de apostar por ser un ecosistema referente y empezar a apostar por compañías que se quieran comer el mundo y por lo tanto pues rondas seed más sólidas, más grandes, valoraciones un pelín más altas, ¿no? Pero con escenarios de salida también más altos, ¿no? Pudiendo llegar incluso a valoraciones por encima de los 1.000 millones, ¿no? Del estatus de unicornio. Entonces yo creo que eso es lo que el juego donde juega Enzo, ¿no? Y yo siempre lo resumo así, ¿no? Nueva generación de VC correlacionado a la maduración del ecosistema.
¿no? Ujú. La visión en el segundo fondo se prevé que sea la línea del primero. ¿Va a haber algunas diferencias? Bueno, a ver, en el segundo fondo llevamos literalmente 3 meses desde que hemos empezado a trabajar un poco en las trincheras, no hemos anunciado nada ni queremos anunciar aún. Ujú. Sí que va a ser un fondo pues, más grande que el primero, aproximadamente de eso, tú ya lo has dicho, 30-40 millones más o menos, es el objetivo. No queremos irnos mucho más allá, nuestro objetivo no es vivir de los management fees, no creemos en ese modelo, queremos estar alineados con nuestros LPs y creemos que un fondo pre-seed, seed, en el sur de Europa tiene que ser de un tamaño pues alrededor de eso, de 30 millones como mucho, para poder hacer Ujú. retornos suculentos, ¿no? Y cobrar un buen carry, que es al final el objetivo y para estar alineados con nuestros LPs. Entonces, sí, la tesis va a ser la misma. Nosotros hacemos, en el primer fondo hemos estado haciendo tickets de mínimo 100, 150 a 300, 350 de entrada, ¿vale? Ujú. Quedándonos pues, porcentajes de la compañía desde un 1% hasta un 4%, te diría, siempre actuando como follower, no queremos liderar en el 99% de los casos. Ujú. La mayoría de casos coinvirtiendo con fondos internacionales de primer nivel, ¿no? Que validan lo que te digo, ¿no? La tesis de que el ecosistema está madurando y vienen a invertir aquí. Ujú. Y en el fondo 2 la idea es seguir igual, quizá incrementando en términos absolutos un poco el tamaño de ticket, ¿no? Pero porque creemos que podemos aumentar ese tamaño de ticket. Estamos viendo que los deals, que llevamos ya casi 30 deals en el fondo uno, en casi todos Ujú. los deals siempre hemos tenido la opción de poner un poquito más, ¿no? Entonces hemos dicho, ostras, pues vamos a aprovechar esto. Entonces en el fondo 2 ticket mínimo va a ir de 200 hasta 500, 600 quizá de entrada. Y Ujú. sobre todo nosotros nos creemos mucho, estamos aquí para el largo plazo, ¿vale? Somos un equipo joven que no tenemos prisa, ¿no? En ir creando patrimonio y riqueza para todos nuestros stakeholders. Por lo tanto, la idea es apostar a largo plazo y por ende nos creemos mucho la filosofía de los follow-ons, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que nosotros dentro de los winners que identificamos de nuestra cartera, que en el fondo uno ya hay unos cuantos, nuestra idea es, independientemente a la valoración, seguir incrementando nuestro porcentaje e ir haciendo follow-ons, ¿no? Ujú. E ir incrementando estratégicamente nuestro porcentaje dentro de la compañía a medida que el tiempo pasa, ¿no? Sobre todo en las que nos Ujú. creemos la tesis, ¿no? Y que pueden llegar a ser un bicho. En el Entonces, primer fondo, Edgar, en el primer fondo, ¿qué porcentaje iba destinado a follow-ons? pues mira, te diría que aproximadamente un 40%, ¿vale? O sea, 40, ¿no? Ujú. imagínate, es un fondo pequeño, pues te diría que si le excluyes los fees, pues te diría que 3 millones aproximadamente van a ir a follow-ons. No es mucho, Ujú. pero al final todo va en relación al tamaño del fondo y creo que es una cifra importante, ¿no? Entonces, bueno, la idea es incrementar, tenemos ya 2, 3, 4 winners identificados en el fondo uno que empíricamente están demostrando que son compañías que pueden tener mucho recorrido y nosotros tenemos nuestra tesis y aprovechamos cada oportunidad de secundario, cada oportunidad, cada ventana de liquidez para ir recomprando acciones, incrementando nuestra posición en la compañía, ¿vale? Somos Ujú. muy... o sea, creamos una tesis, ¿no? Y nos la creemos y entonces actuamos con esa tesis, ¿no? De ir incrementando. Ujú. Y en el fondo 2 va a ser lo mismo, ¿vale? Aproximadamente un 30-40% del vehículo va a ir destinado a follow-on y, y creo que ahí es donde está el alfa, ¿no? En Venture Capital. Es totalmente lo que le llaman en inglés el power law. Entonces, cuando tienes un claro winner, tienes que meter todos los huevos en esa cesta. Todos los huevos. Correcto. La única manera de hacer dinero en Venture Capital. Te puedes equivocar, ¿no? El riesgo es muy Sí, alto, sí. pero por eso has de plasmar bien tu tesis, ¿no? E ir all in a ello. ¿En el fondo uno estáis invirtiendo todavía en nuevas compañías o estáis en fase únicamente de follow-on? Pues mira, buena pregunta. O sea, en el fondo uno, ahora estamos casi en septiembre, finales de agosto, pues mira, llevamos 25, estamos cerrando la número 26. La idea es de aquí a final de año llegar a 30 aproximadamente, 30-31. Con eso cerraremos y centraremos los recursos restantes a follow-ons. Y a partir de 2026 veremos en qué momento concretamente del año, yo creo que durante la primera mitad de 2026 haremos un primer closing del fondo 2 y todos los nuevos tickets saldrán desde el fondo 2. ¿Vale? Ujú. Pero a nivel tesis no cambia nada, o sea, seguiremos con la misma metodología, eso sí, como digo, los tickets un pelín más grandes, ¿no? Pero siempre dentro de nuestro spot, ¿no? Nuestro sweet spot, que es follower, pre-seed
y en la mayoría de casos siempre montamos nosotros las rondas, ¿vale? Ujú. Hablemos es muy interesante esa parte de pre-seed, porque al final, claro, hay mucha gente que dice, oye, tienen que facturar, no tienen que facturar, en qué momento, ¿no? ¿Dónde está esa línea? Para vosotros, cuando hablas de ese momento tan inicial, con equipos excepcionales, ambiciosos, internacionales y demás, me queda claro, pero ¿tenéis algún KPI que diga, oye, esto es una red flag, si no ocurre esto, no entro? Bueno, yo creo que cada deal es un mundo, ¿no? Y has de valorar Así cada es. deal individualmente. Obviamente, red flags como tal, te diría la que más nos pica son los términos del deal, ¿no? O sea, sí que nos miramos muy bien, asumimos mucho riesgo en los deals que entramos y por ende tenemos que tener una remuneración potencial interesante, ¿no? Y tenemos que marcar muy bien los términos del deal. Bajándotelo un poco, ¿lo que quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que nosotros no nos gusta entrar, ya tuvimos una experiencia y no vamos a volver a hacer en un safe sin cap, por ejemplo, ¿no? Creemos que eso Correcto. está totalmente fuera de mercado y hemos tenido malas experiencias con eso. Eso para nosotros es una red flag. Más allá de cosas así puntuales a nivel de terminología del deal, ¿no? No tenemos muchas red flags. Nos gustan obviamente equipos diversos, ¿no? De diferentes perfiles, diferentes cabezas pensantes. Ujú. No nos suelen gustar mucho los solo entrepreneurs que le llaman, ¿no? Entonces, pero bueno, cada deal es un mundo, ¿no? Nos lo miramos con diferentes ojos cada deal. Y como digo, la mayoría de los deals se basan mucho en personas. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de campo excepcional, yo creo, ¿no? En identificar personas, perfiles profesionales que vayan a emprender, ¿no? O que estén empezando a emprender, como digo, en muchos casos antes de que tengan la idea de emprender. Nos acercamos a ellos, nos aferramos y trabajamos con ellos casi como un co-founder, ¿vale? En muchos casos, antes que nadie. Creamos esa confianza con el founder, les aportamos valor, pero valor real. Valor real se traduce en clientes, potenciales clientes, design partners, etcétera. Cero humo, cero bullshit. No queremos board seats, no queremos nada de ese estilo en primeras etapas, no nos creemos esa metodología. Trabajamos mejor quedando una tarde en una cafetería con ellos cuando están empezando y pues, estar una hora validando hipótesis y sobre todo poniéndoles en contacto con potenciales clientes y que hablen con el mercado. Eso es nuestro valor, ¿no? De emprendedor a emprendedor. Y cuando hacemos eso, pues como digo, como te he dicho antes, en la mayoría de casos los identificamos esos perfiles casi los primeros o los primeros de todos y les montamos la ronda, ¿no? Trabajamos con ellos y les montamos la ronda, invitamos a fondos, sobre todo internacionales y nacionales, a que coinviertan con nosotros, ¿no? Y ese es nuestro valor. Somos, en la mayoría de casos, como digo, casi un co-founder, ¿no? Y es lo que Hay, queremos. hay una cosa interesante que has dicho previamente, que es cuando entráis con notas convertibles, ¿vale? Independientemente si tiene cap o no, que normalmente pues siempre los inversores buscáis tener cap, pues es normal. Pero claro, eso si lo uno con la condición de follower, ¿vale? En algunos casos entiendo que podéis meter una nota convertible previendo, ¿no? Que va a entrar un lead investor. ¿Esto es así? Sí, o sea, y te diría que el Lo digo 60%. porque, claro, lo digo porque muchos followers esperan a que esté el lead investor, con lo cual esto es No, algo no. atractivo para las startups. Eso es súper interesante, ¿no? Y es una cosa que hemos hablado mucho con algunos de nuestros LPs, que tenemos algún fondo internacional, ¿no? Y nos dicen, oye, vuestra propuesta de valor es súper acertada, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a coinvertir con fondos internacionales que vienen aquí al sur de Europa a invertir en lo mejor, ¿no? Según ellos, y nosotros entramos ahí en ese tipo de deals. Pero dicen, oye, ¿y si os podríais adelantar antes de que entraran estos fondos? Podríais entrar antes, ¿no? Asumiendo un pelín más de riesgo, ¿no? Pero entrando con una nota convertible, ¿no? Con un safe, Ujú. con un cap y luego ya que entren ellos. Y es una cosa que hemos dicho, ostras, pues sí, ¿no? Y estamos haciendo bastante ahora. Ahora, en algunos deals sí que directamente, pues, coinvertimos, ¿no? En una ronda más estructurada, ¿no? En una pre-seed o una seed, pues yo que sé, de 2 millones, donde ya es una equity round y ya pues está todo más estructurado y somos el follower y tal. Pero en otras decimos, oye, nos encantáis, nos creemos vuestra historia, nos creemos que podéis petarlo literalmente, nos da absolutamente igual el resto de los fondos lo que hagan o no hagan. Yo te meto aquí 200, 300 mil euros, lo que sea, para empezar a rodar con una nota convertible, con unas condiciones de, sobre todo, un cap.
eh, Ujú. y empezamos a rodar, ¿no? Yo creo que al final el Venture Capital es totalmente binario y el mitigar el riesgo en Venture Capital no sirve para absolutamente nada. O sea, hay gente que se cree que no, es que si meto este término de liquidation preference, sobre todo hablando de pre-seed seed, otra cosa es Sí, más sí, sí, growth sí, sí. o venture. Sí, sí. Pero pre-seed seed, early stage, no, si meto mi liquidation preference, no sé qué, déjate de hostias. Esto es blanco o negro, sobre todo Totalmente. en fondos de un tamaño de más de 30 o 40 millones. O blanco o Ujú. negro, punto. Ya está. Ujú. Entonces, asume el riesgo y ves a ello, ya está. Y es lo que hacemos nosotros, o Y intentamos sobre hacer. todo en esta fase donde el product market fit todavía no se sabe, ¿no? Si va a ser así, si no, al final hay mucha expectativa, ¿no? Te tienes que creer el relato, el equipo y poco más, realmente. Hacemos obviamente diligencias, ¿no? Ujú. Muy personales con los fundadores. Creemos, estamos seguros de que somos un equipo que puede llevar a cabo estas diligencias de una manera exitosa porque hemos estado y seguimos estando en la piel de un emprendedor, ¿no? Y entonces entendemos, ¿no? Subjetivamente a los fundadores y sabemos ver el potencial o no de ese fundador, ¿no? También conjuntamente con un mercado, con un estudio de mercados. O sea, ¿no? Aunque sea un fundador muy Sí, bueno, sí, si estamos montando un restaurante de pizzas, no vamos a invertir, ¿no? Por la escalabilidad del modelo, pero ya me entiendes, ¿no? correcto. Ujú. Entonces, bueno, es hacer pues es una diligencia sobre el equipo, principalmente, y con tiempo, pasar mucho tiempo con el equipo, mucho tiempo, Ujú. muy subjetivo. ¿Me explico? Y luego, Edgar, una cosa también que creo que no lo hemos comentado, la parte de los modelos de negocio, ¿tenéis preferencia por algún tipo de modelo de negocio? Lo digo porque al final, claro, cuando por ejemplo decís, oye, si le puedo traer clientes, potenciales clientes, entiendo que hablamos de B2B, pero cuéntame un poco sobre esto. Bueno, nosotros nos gusta, o sea, tenemos experiencia en negocios digitales, ¿no? Escalables, no tangibles, lo que se traduce en software, ¿no? Tanto B2B como Ujú. B2C. En B2B tenemos más experiencia y te diría que preferentemente nosotros invertimos en software. Ahora, dentro de tecnología, pues estamos viendo proyectos pues, un poco más enfocados a hardware, deep tech, etcétera. También podemos hacer cosas ahí, pero nos sentimos menos cómodos, ¿no? Somos Ujú. lo que llamamos inversores en software, mayoritariamente nosotros. Ujú. Ok. Luego también voy a cambiar un poco de tercio, por así decirlo, y me voy a ir más a cosas generalistas para entender tu opinión, ya no tanto de Enzo, sino pues en tu opinión. Hay una cosa muy importante, ¿no? Que las startups cuando van a hacer el primer approach con un VC, me preguntan, ¿no? Y es, oye, ¿cuál es la mejor forma? Entonces, en este sentido, suele haber dos cosas fundamentales, aparte de preparar un data room, que esté todo muy bien, que el hilo conductor sea estupendo, que el business plan refleje la escalabilidad del modelo, todo esto está claro. ¿Vale? Pero en tu opinión, ¿qué es más importante? ¿Ver un deck? ¿Ver el business plan? ¿En qué te fijas primero? De la persona. O Ujú. sea, me da absolutamente igual el deck, el business plan obviamente aún menos. De hecho, es que de las 26 empresas que hemos invertido, ninguna tenía business plan armado como tal. Lo que quiero entender es la persona. Quiero Ujú. verme presencialmente con esa persona. O sea, una de las cosas que tenemos estipulada por norma es, antes de hacer una inversión, ver al emprendedor en persona, esté aquí o esté en Tokio, nos da igual, Ujú. cogemos un avión y vamos o viene él. Es súper importante porque es un matrimonio a largo y tienes que estar alineado. O sea, y esto es un negocio que aún se hace presencialmente, aunque el Zoom y el Meet ayuda mucho, pero todo es presencial. Ujú. Y tiene que ser persona. Yo, por ejemplo, ahora hemos cerrado algunos deals. Bueno, te puedo poner un ejemplo práctico, Ujú. real. El caso de Murphy, ¿no? Que es una compañía que hace 2 años, que digo, 2 meses se anunció su ronda Seed, una de las más grandes de España, ¿no? Que lideró Northzone y entraron ahí Seedcam, Lakestar y nosotros, como único fondo español, es una compañía de Barcelona. En el caso de Murphy, nosotros fuimos el primer inversor, el primer cliente en la compañía y todo nace a raíz de un café con Borja, que es el CEO, y que nos explica lo que quería montar. No tenía nada tangible. Tenía la idea de montar esto de agentes para el recobro de deuda, ¿no? Que es lo que es hoy en día Murphy. Y todo nace a raíz de ahí. Le ayudamos a montar la ronda y a llegar a inversores como Sitcam, Lakestar y tal. Y a raíz de ahí pues, se armó todo, ¿no? Pero no había deck, no había nada, ¿no? Entonces yo me creo el toque personal, ¿no? Y el que me transmitas tu visión, ¿no? Y lo que quieres hacer de manera subjetiva. Y es lo que necesitamos. Únicamente necesitamos, pues eso, una hora de café con el founder y poca cosa más, sinceramente. Ujú. En tu opinión, ¿cuándo es necesario, por ejemplo, que la parte financiera esté bien armada o la figura de un CFO externo, interno, cuándo empieza a ser importante? Lo digo porque, claro, cuando ya estás como inversor,
entiendo que en un pacto de socios se firma la típica cláusula de derecho de información, que me proveas un reporting, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es importante esta parte, en tu opinión? Yo creo que ya cuando empiezas a escalar. O sea, yo soy un emprendedor que creo mucho en el yo me lo guiso, yo me lo como, intentar alargarlo lo máximo posible porque eso te da velocidad, ¿vale? Y para mí una figura de un CFO externo, como cualquier otra figura más de VP, creo que tiene que llegar en el momento óptimo, que es cuando ya tienes un product market fit clarísimo, cuando tienes unos canales de adquisición clarísimos, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es escalar, ¿no? Antes de eso es el founder que tiene que llevar todo para tener esa sensibilidad con el negocio y con el mercado. Si no la pierdes y eso te resta velocidad. Entonces, si lo quieres estipular, pues te diría a partir de una serie A aproximadamente, ¿no? Pero es muy Pero variable. entiendo que también, claro, hablamos de founders que sean capaces de pues, hacer un business plan mínimo, ¿no? Que tú al final digas, oye, ¿qué vas a hacer con el destino de la inversión? ¿Cuándo viene la siguiente ronda? Entiendo que eso es un escenario de mínimos para ti, que el propio founder sea capaz de hacerlo, esa parte. Bueno, es que yo creo que antes de la serie A todo es experimental. O Ujú, sea, todo antes de la serie A es experimental. Tú estás validando hipótesis, estás probando cosas. Si no funciona esto, pruebo lo otro. Este cliente me dice esto, luego lo estandarizo en el producto. No, tú estás probando. La ujú, serie A, ¿no? Esa ronda grande, llega cuando dices, ok, he validado esto, este es el camino y quiero escalar. A partir de ahí es cuando has de estructurar los cimientos, ¿no? de la compañía y por ende, pues eso, poner VPs, CFOs, COs, etcétera. Pero antes de eso, para mí no tiene ningún sentido. Te resta velocidad, te resta ventaja competitiva, ¿no? Yo creo. ujú. Y debería ser así. En un mundo donde estamos viendo compañías que escalan en menos de un año a 50 millones de ARR con esto de la IA, no te puedes permitir el lujo de ser un elefante. Tienes Ujú, que tirar tú como founder y hasta lo máximo que se pueda. Y esa ujú. es mi filosofía. ¿Cómo ves y ya por ir también concluyendo, ¿vale? ¿Cómo ves el futuro del panorama startup, tanto a nivel internacional como a nivel nacional? ¿Cómo lo ves? Porque realmente, claro, venimos de unos años en los que no ha sido el mejor momento para levantar rondas, lógicamente, pero bueno, ahora estamos en un escenario que parece que se está mitigando o está corrigiendo esa parte. No creo, en mi opinión, ¿no? Que volvamos a escenarios de 2020, 2021 rápidamente, porque realmente aquello era un poco, bueno, era fácil levantar ronda cuando realmente no lo es. ¿Qué opinas tú? Pues mira, yo opino que estamos en un momento increíblemente bueno y siempre se lo Ujú, digo a nuestros LPs, ¿no? y a inversores que invierten en este tipo de vehículos de Venture Capital. Van a ser unos vintages muy buenos, 2025, 2026, 2027. Obviamente va a haber mucha mierda, ¿no? Que se va a limpiar, ¿no? Como en todas las modas. Pero obviamente van a haber compañías generacionales que se están creando y se han creado ya, ¿no? Un Lovable, un Anthropic, un OpenAI, obviamente, ¿no? Son compañías generacionales que van a marcar una época y de ahí van a salir más y más y más, ¿no? Entonces creo que es un momento ideal para estar invertido en este tipo de activo. Creo que cada vez se está haciendo más, o sea, es cada vez más polarizado en el sentido de que para mí un fondo de serie A hoy en día tiene poca propuesta de valor, ¿no? Para mí la propuesta de valor está en ser un inversor hiper temprano, lo que es pre-seed puro o más growth. Lo que hay ujú, intermedio para mí no tiene sentido, cada vez menos, por lo que te cuesta, ¿no? Escalar y crear una compañía. Entonces, nosotros por eso nos estamos yendo mucho a la etapa pre-seed, ¿no? Decir, oye, soy el que te ayuda a arrancar el proyecto, no tanto por el dinero, porque ahora con los recursos, con inteligencia artificial y tal, es más fácil que nunca crear una compañía tecnológica, pero más por la ayuda, ¿no? Una vez ya pues empiezas a traccionar y tal, un inversor que te meta un ticket de 5 o 10 millones de euros cada vez es más irrelevante, ¿no? Y luego, pues en growth sí que tiene mucho sentido porque ya es, oye, pues quiero ser un category líder aquí y le meto full gasolina a la compañía, ¿no? Y ahí sí que hay inversores que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, para mí el inversor serie A no tiene mucho sentido hoy en día y, como digo, cada vez está en los extremos, ¿no? El valor. ujú. Y ya Eh, por último, Edward, también para concluir, última pregunta que me gusta para saber la expectativa vuestra en este caso. ¿Dónde ves a Enzo dentro de 5 años? Es jodido, ¿no? Responder, pero ¿dónde lo ves? bueno, lo vemos, nosotros queremos conseguir este concepto más boutique, si quieres llamarlo así, de una propuesta de valor única y muy de nicho, que es ser especialistas y los mejores en etapa early stage. Cada vez
tenemos más claro que queremos ir por esa dirección. Dentro del early stage puedes definir diferentes productos, pero nunca irte mucho más allá, ¿no? Por lo menos a día de hoy es nuestra visión. Y si lo quieres, mira, si lo quieres entender más sencillo, queremos ser el Seedcam del sur de Europa. Seedcam lo ha hecho muy bien en early stage, ha creado 8 o 9 fondos de tamaños pequeños, ¿no? Sub 150 millones de euros focalizados en early stage y han hecho retornos astronómicos, ¿no? Entonces queremos ser este Seedcam del sur de Europa, ¿no? Que haga muy bien el early stage y eso es lo que quiere ser Enzo. Muy bien, pues muy interesante, Edgar, todo lo que nos has contado. Mil gracias por tu tiempo y os deseo lo mejor en Enzo porque lo estáis haciendo muy bien y seguro este segundo fondo va a ir genial y pronto veremos nuevas inversiones y más. Así que nada, Muchas Edgar, gracias, Javier. mil gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un placer, igualmente. Hasta luego.